estaba recordando en estos días, estaba meditando, para predicar la palabra, hermano, no hay que ver, no hay que estar sano, como quiera tenemos que predicar la palabra. Yo conozco pastores ciegos, que son pastores. Yo conozco un pastor que a los 7 años perdió la vista. Es un niño, a los 7 años perdió la vista. A los 12 años perdió su madre. Ciego y sin mamá. Bien duro. ¿Quiere que le diga algo? Hoy es un pastor. Él tiene una maestría en teología. Es un pastor, tiene 2 hijos y una esposa. Y es ciego totalmente. Nunca ha leído la Biblia, pero él la ha oído. ¿Me entiendes? Él la oye. En Cuba no existían eso de los discos, y lo que tenía era un paquete de casetes así. Y ahí estaban todos los libros de la Biblia. Y de ahí él se alimentaba. Y él se propuso de servirle al Señor. Y hoy por hoy es un pastor en Cuba y tiene una congregación. Amén. Por eso yo les exhorto, hermano, adelante, que predicar la palabra de Dios vale la pena. Amén. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Me disculpa si me extendí un poquito porque yo no pensaba ser tan largo. Este mes, pues estamos hablando de lo que es la fortaleza. Amén. Ya la hermana Yadira el martes estuvo hablando sobre la fortaleza y nos estuvo mencionando muchas partes de la Biblia donde nos habla de la fortaleza. Y yo creo que todos necesitamos fortaleza, hermano, porque estamos viviendo en unos momentos y unos tiempos muy difíciles y todos necesitamos la fortaleza. Pero no es casualidad que el mes pasado era la oración, porque sin oración no hay fortaleza. Sin oración y sin lectura de la palabra no vamos a ser fuertes, vamos a ser débiles. Y cuando nos llega la prueba, pues mira, nos vamos, para que sepa, cuando nos llega la prueba, nos vamos, porque no estamos fundados en el fundamento que es Cristo. Amén. Y busquemos la palabra en Isaías 40. En el versículo 28. Y vamos a estar leyendo hasta el 31. ¿La tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? No deshace ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que le servimos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigarán y se cansarán. Los jóvenes flaquearán y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio primeramente de estar un día más, Señor, en tu casa, Dios. Padre, yo te pido, mi Dios, que tomes el control de mi mente, Señor, que tomes el control, Padre, de mis emociones, y que sea la voz de tu Espíritu Santo la que esté fluyendo a través de tu palabra, Dios. Padre, que no sean los oidores olvidadizos, sino que sean los hacedores de ella, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toma la mente también de mis hermanos, Dios, y que ellos puedan entender lo que tú tienes para ellos y para mí en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, porque tú eres el único que eres merecedor de ella, Dios. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
como estuvimos hablando, dice la palabra, no has oído que Dios es eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. El Dios que nosotros le servimos fue el que creó todo, hermano. Ese fue el que creó todo. Él creó los cielos y la tierra, creó todo, las aves, creó todos los seres vivientes, creó todo, los peces, todo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y cuando entendemos cuál es el Dios que nosotros le servimos, vamos a llegar a puerto seguro. Créamelo. ¿Por qué? Porque vamos a estar fortalecidos. Créamelo. Ahora, dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no tenemos que entenderlo. A Dios lo que hay que creerle, no entenderlo. Ni preguntarle por qué, sino para qué. ¿Me entiendes? ¿Para qué tú cumples el propósito, Señor, por el cual tú has mandado esta prueba a mi vida? Amén. Y a Dios no hay que entenderlo, hermano. A Dios lo que hay que creerle. Y basta, más nada. Y cuando nosotros tengamos eso en nuestro corazón y lo llevemos a la práctica, pues usted verá que la vida nos va a ir mucho mejor. Amén. La vida con Cristo. Ahora, se va a hablar en este mes de la fortaleza. Yo voy a hablar larguito, pero ya el pastor va a estar hablando las prédicas los domingos, todos los hermanos en todos los servicios, hermanos que son muy usados por el Señor y van a estar hablando sobre la fortaleza, que es muy bueno, hermano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos malos. Estamos viviendo tiempos malos y van a venir los tiempos peores. No esperemos mejoría, hermano, porque la palabra de Dios dice que los tiempos cada día serían más malos y que aún se acortarían a causa de los escogidos, porque no podremos soportar. Dice que vamos a tener ansia de leer la palabra, de oír la palabra, y no vamos a poder. No sé si será para la generación de nosotros o será para los de los más pequeños, pero la palabra lo dice. Amén. Entonces, en la Biblia hay muchas personas fuertes. Una de las personas dice que fue la primera persona en la Biblia que tuvo una fortaleza enorme y se llama Nirok, se llama, que fue hijo de Cus. Nimrod. Ah, pero eso es en inglés, pero estoy diciendo en español. Bueno, dice que fue una persona, pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y fue cazador. Dice que fue el primer hombre más fuerte, el primer hombre fuerte de la Biblia. Después, pues también tenemos a Sansón, pero Sansón era muy enamorado. Y la mujer se lo llevó del parque, como decimos nosotros. Pero Sansón era muy fuerte, amén. Dice que llegaba y bueno, el que ha visto la película de Sansón, dice que llegó y tumbó un edificio amarrado, la fortaleza que tenía. Y el otro también era Goliat, que está en Primera de Samuel, un paladín que era muy fuerte y era de los escuadrones de los filisteos, que provocó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y todos sabemos la historia. Pero bueno, esta noche no vamos a concentrarnos en los fuertes físicamente. Vamos a concentrarnos en los hombres y las mujeres que fueron fuertes espiritualmente. Amén. Que no claudicaron, que no dieron para atrás, que pusieron la mano en el arado y siguieron adelante. De esos hombres y mujeres son los que vamos a tratar en esta noche. Amén. Y una de las primeras, la primera que tengo aquí es Esther. La reina Esther. Yo les quiero leer. Déjame ver cómo me desenvuelvo con estas páginas aquí. Esther dice. Dice Esther, capítulo 4, en el versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días,
noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Todos conocemos esa lectura, porque nos apasiona cuando vemos cuando leemos Esther. Esther era una mujer que era muy valiente, hermano. Era muy valiente. Su pueblo estaban a punto de eliminarlo, porque había un edicto que iban a matar a su pueblo. Y entrar a la presencia de una esposa, entrar a la presencia del rey, eso daba consecuencia a la muerte si entraba sin autorización del rey. Y ella convocó ayuno y oración a su pueblo, a ella y a sus doncellas, y Dios le dio la victoria, porque cuando entramos en ayuno y oración, Dios nos da la victoria. Créalo, hermano, créalo. Tengo otro personaje aquí, que es Moisés. Moisés fue un hombre extraordinario. Bueno, fue el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Amén. Y yo les voy a leer aquí en Moisés, en Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Pero ahora Jehová le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Hermano, Moisés fue otro hombre valiente. Otro hombre valiente. Fue un hombre en la Biblia que a imitar, hermano, a imitar. ¿Por qué? Porque a pesar de su problema físico que él tenía, pues no rehusó de obedecer a Dios. Amén. Dice, sirvió al Señor aún sin estar preparado, porque él no estaba preparado, pero le dijo al Señor, sí, Señor. Le sirvió aún sin estar preparado. Confiaba en el Señor. Qué bueno tener la confianza en el Señor, porque cuando confiamos en el Señor, caminamos y caminamos seguro. Amén. Siempre y cuando estemos haciendo su voluntad, que es muy fundamental. Amén. También dice, aprendió de Dios y después enseñó a otro. Moisés aprendió del Señor y después enseñó a los otros. Enseñó a los que le seguían, al pueblo de Israel. Amén. Y aprendió a delegar. Es muy fundamental aprender a delegar. En estos tiempos, los que se sienten un poquito hartos, pues entonces lo quieren hacer todo. Y no puede ser así, hermano. Hay que delegar. Hay que delegar porque todo no lo podemos hacer uno. Amén. Hay que delegar. Hay que preparar. Hay que orientar a personas para que realicen el trabajo. Amén. Para que lleven la obra de Dios adelante. Amén. Hay que enseñar. También tenemos a José, tenemos a Nehemías, tenemos a David, a Noé, a Daniel. Pero yo quiero pararme en Daniel. Son muchos, hermanos, no vamos a decirlo todo porque no vamos a salir hoy de aquí. Ni yo me los aprendí tampoco. En Daniel 3, el versículo 8, no, el versículo 16. Ahí vemos los tres jóvenes en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Vemos a los tres jóvenes muy valientes, tres jóvenes que tenían la verdadera fuerza del Señor encima. Tres jóvenes que no claudicaron, tres jóvenes que no negaron a Dios bajo la circunstancia y la presión de aquellos tiempos.
no negaron a Dios. ¿Y qué pasó? Todos sabemos la historia. Lo echaron en el horno de fuego. Y el Señor los libró del horno de fuego, hermano. ¿Por qué? Porque le fueron fieles a Dios. Y cuando nosotros le somos fieles a Dios, créamelo, que el Señor nos libra de muchas cosas, hermano. Aún sin nosotros darnos cuenta, el Señor nos está librando constantemente de muchas cosas. No solo son las que vemos, sino de las que no vemos también. El Señor nos está librando. Amén. Pero en Daniel tenemos, en el capítulo 6, tenemos a Daniel, que también fue otro hombre de Dios, que no obedeció a los hombres, que obedeció a Dios y también se mantuvo firme. Y Daniel capítulo 6, en el versículo 16, dice: entonces el rey mandó a traer y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermano, nosotros no hemos pasado nada para lo que pasaron estos hombres de Dios en aquellos tiempos. Pero les voy a decir algo. Daniel fue un hombre de mucho valor. Daniel fue un hombre de mucha fortaleza. Pero si nosotros estamos en Dios, también lo vamos a hacer, hermano. Dios no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Amén. Y hermano, para el Señor aplauda, no pare. Para mí no lo haga porque me perturba un poco. Pero no, si es para el Señor, siga. No pare, no pare. Vemos a otro personaje en la Biblia que es Pablo. Todos conocemos la historia de Pablo. Pablo fue un hombre maravilloso. Dice que fue apedreado, que fue encarcelado, que sufrió naufragio, que estuvo en alta mar, que, bueno, no sé, todo le pasó a Pablo, todo, o casi todo, porque a Jesús le pasó más. Pero a Pablo le pasó muchas cosas, hermano. ¿Y quién fue Pablo, hermano? Dice que fue el que Dios escogió para ir a predicar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles somos nosotros. Amén. Y por eso, porque el Señor escogió a Pablo para que le fuera a llevar la palabra a los gentiles, pues que nosotros conocemos la palabra de Dios hoy y estamos en sus caminos. Amén. Porque si había sido por los judíos, mira, los judíos se quedaron en Jerusalén, escondidos y atados a sus tradiciones. Pero Pablo no. Pablo se expandió y dice que fue un misionero en Asia Menor, en Antioquía, en muchos países, hermano. Y la obra de Pablo es de admirar. Pablo fue un hombre muy fortalecido en el Señor. Amén. Y enseñó, Pablo enseñó. Están todas sus cartas ahí que las podemos estudiar y podemos también fortalecernos de lo que él escribió también. Amén. Como testimonio de él también. Pero hermano, ahora vamos a llegar al hombre más fuerte que hubo en la Biblia y que hoy está vivo y está a la diestra del Padre. Y ese es Jesús. Amén. Hablar de la persona de Jesús es un regocijo para nosotros, hermano. Un regocijo, hermano, hablar de la persona de Jesús. Dice que fue tentado y nunca pecó. Amén, amén. Fue tentado y nunca pecó. Dice que él era la fortaleza. Amén. Que él es la paz. Dice que la paz de él es la que sobrepasa todo entendimiento humano. Amén. Él es el que nos da la fortaleza. Ahora, él nos consuela cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando estamos con problemas. Él es el que nos consuela. Él es nuestro bálsamo divino. Amén. Él fue un gran maestro, pero hoy también nos está enseñando a nosotros, porque su palabra está escrita acá. Y fíjate quién es el Señor. El Señor, en su palabra, está escrito lo bueno y lo malo
de todas estas personas que fueron hombres grandes de Dios. Si el Señor había escrito nada más lo bueno, mira, estuviera en un poquitico de hojas así. Pero Dios es tan bueno que escribió lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que nadie es perfecto, que todos fallamos y que Él es el único que es perfecto. Amén. Ahora, Jesús fue el que nos enseñó cuán gran amor tiene Dios para con nosotros. Amén. Él fue el que nos enseñó cuál grande es el amor que Dios tiene para nosotros. El amor de Dios es grande. Dice que no tiene límite. Amén. Que no tiene límite. Y Jesús nos enseñó ese amor tan grande que tiene Dios hacia nosotros. Él fue azotado también. Él fue blasfemado, fue escupido, fue crucificado. Él sufrió de todo, cargó una cruz muy pesada, humillado, hermano, y fue muerte de cruz. Dice que era una muerte, pero muy dolorosa, morir en la cruz. Pero gracias le damos a Él, que en el plan de Dios era que muriera y resucitara y llevara todo nuestro pecado a esa cruz. Y hoy estamos aquí porque Jesucristo vive. Amén. Yo les exhorto, hermano, a seguir adelante. Yo les exhorto a seguir adelante. Vale la pena con Cristo seguir adelante, hermano. Yo les exhorto a cada día dar un pasito más. Cada día estudiar de su palabra. Cada día entrar en comunión con Él. Vale la pena, hermano. Vale la pena. Se lo digo porque a mí me ha faltado oración. A mí me ha faltado tiempo con el Señor. Y yo le digo de corazón, hermano, me he propuesto con todo esto que yo he examinado, con todo esto que yo he experimentado, que he tenido que prepararme para predicar, de no parar más, hermano, de no parar más. Y mi compromiso va a ser con Dios, no con los hombres. No voy a parar, voy a seguir buscando del Señor y voy a seguir buscando de su palabra. Amén. Y yo les exhorto que sigamos adelante. Y cuando el Señor los llame, no digan que no, hermano. No digan que no. A veces llevamos 20 años en el Evangelio, llevamos 30 y no hemos hecho nada. Y el Señor los llamó para predicar su palabra. Amén. Vamos a pedir al grupo alabanza que pase. Hermano, vamos a alabar al Señor. Pero también en esta noche es noche de salvación, hermano. Esta noche es noche de salvación. Si hay algún hermano que no conoce al Señor y quiere aceptar al Señor como único y salvador, que pase adelante. Vamos a orar por él. Esta noche es la noche, hermano. Mañana no sabemos, pero esta noche es la noche. Amén. Y si hay algún hermano